Mañana, momento de abrir tiempo de tertulia aquí en Business Connection, Negocios Televisión, y esta mañana en esta mesa con David Azcona, economista jefe de Beca Finance. David, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña Francisco Javier Rodríguez de Aquile, partner, director en Lombia Capital. Francisco Javier, bienvenido. Eva, buenos días. Y también Luis Merino González, responsable de renta fija, mixtos y selección de fondos de Santa Lucía Asset Management. Bienvenido. Buenos días. Como siempre, como os voy a pedir, para entrar en materia, ¿cómo veis la fotografía del mercado? Francisco, ¿quieres empezar? Bueno, hemos tenido, por ser muy concretos, porque yo creo que hay que ser muy prácticos, hemos tenido unos arranques de año muy volátiles, ¿no? El mercado ha estado particularmente volátil en nuestro segmento, que es la renta variable de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, que teníamos grandes expectativas en que Estados Unidos pues redujera incluso varias veces tipos este año. No ha sido así, eso ya está siendo descontado por el mercado. En Europa vamos en otra, pareciera que en otra fase de mercado, y esperamos bajadas de tipos en junio. No lo sé si se va a llegar a dar, pero es verdad que aquí en Europa estamos dando mayor importancia al crecimiento, porque tenemos de alguna forma la inflación mucho más controlada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo resumiría como mercados volátiles, todavía algún nubarrón sobre la visibilidad que tenemos sobre el comportamiento de los bancos centrales, pero a nivel microeconómico, o sea, a nivel de fundamentales, yo diría que por lo menos lo que nosotros estamos viendo a nivel de presentación de resultados durante este primer trimestre del año ha sido bastante sólido, ¿no? Entonces, hay un comportamiento micro positivo y, sin embargo, a nivel macro tenemos algún nubarrón, como decía todavía, ¿no? Sí, veníamos de un ciclo muy potente de subidas de tipos y había temor a una recesión o un soft landing o una desaceleración económica. La realidad es que no se ha producido y que estamos en un contexto donde, como se había comentado, los resultados empresariales han sido positivos y donde se habían descontado quizá demasiadas bajadas de tipos. Este año lo que ha habido es un enfriamiento de esas expectativas de bajadas de tipos. Quizás se ha pasado de frenada al mercado, bajo mi punto de vista sí, es decir, que hay gente que ya no descuenta bajadas de tipos en Estados Unidos este año y nosotros pensamos que sí que va a haberlas, ¿no? Entonces, estamos en ese impasse donde la inflación tarda en controlarse, del 3 al 2 está tardando algo más de lo que se preveía y eso puede generar esa volatilidad, ¿no?, que se comentaba, y esas incertidumbres. Tenemos también el tema geopolítico, luego podemos hablar si queréis, aunque luego el tema geopolítico vemos que en los mercados cada vez impacta menos, la verdad, se ha dicho. Pero bueno, en general el contexto es una fase de transición hacia una política monetaria más laxa y con crecimientos débiles, pero todavía, podríamos decir, sanos en Estados Unidos, ligeros en Europa, en Reino Unido y en Japón, pero todavía positivos. David. Bueno, mis dos compañeros acaban de tratar bastante los temas que están primando dentro de la parte de renta fija, como son tipos de interés, como es la parte de crecimiento. El que nos está viendo quiere saber un poco cómo están evolucionando los activos que tienen en cartera, ¿no? En la parte de renta variable, yo creo que estamos ante un cambio del paradigma que hemos visto al inicio del año. No lo digo solo por las rentabilidades negativas que hemos obtenido en el mes de abril, que han sido negativas, cerca del 5% en los principales índices, sino por un cambio en el sesgo de los inversores. Hemos visto con la comparecencia de Powell cómo los mercados subían y rápidamente recogían, con lo cual igual el inversor está empezando a pensar en vender con fortalezas, no a estar solo atento a comprar cuando el mercado cae. Esto es un cambio. El otro cambio también es que lo que hasta ahora estaba subiendo y estaba lanzando a las bolsas hacia arriba no es lo que mejor lo está haciendo recientemente. China o Asia lo está haciendo mejor que Europa o Estados Unidos, y Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos, incluso el value lo está haciendo mejor que el growth. Y por último, yo creo que los inversores tenían tantas expectativas de buenos resultados que ahora las empresas tienen que sorprender a la sorpresa. No solo tienes que sorprender al consenso, sino que tienes que presentar una buena guía para lo que queda de año, ¿no? Y después tenemos a las materias primas, que la semana pasada veíamos que caía un 7% el petróleo, que están lanzadas o no por la geopolítica, y por último las divisas, ¿no? La semana pasada hablaba mucho de la intervención del yen por parte de las autoridades japonesas. Las divisas tienen muchísima importancia actualmente y de eso podremos hablar después.
En esa fotografía, de alguna manera, sí que ha estado sobrevolando, ¿no?, lo que es la política, lo estaba señalando, monetaria, lo que fue la comparecencia de Powell y, sobre todo, añadiendo todo ese discurso de Powell de cómo la batalla contra la inflación no está tan conseguida. No sé, a partir de esa última reunión, ya lo que esperábamos, no va a haber recortes próximos de tipos, la inflación cuesta, no sé, ¿qué destacaríais, sobre todo de cara a lo que puede ser clave a la hora de medir lo que puede ser la apuesta de los mercados, ese mensaje de Powell, si veis presiones inflacionistas o si veis que ahora mismo se aferran tanto al calendario de recortes los inversores o siguen un poco centrados en la expectativa de que siempre hay tiempo, que hay margen y que llegarán en un horizonte de tipos altos más tiempo? David, ¿quieres? Aquí tenemos dos realidades. Una realidad es que la historia nos dice que no luches contra la FED. Actualmente la FED está diciendo que va a descontar o rebajar 75 puntos básicos. Puede que modifique su discurso. Y otra realidad es que la inflación súper subyacente en Estados Unidos del corto plazo, si la analizas, está subiendo al 8% y en la parte de subyacente del PCE está subiendo al 5%, anualizada los últimos datos de los 3 meses. Con lo cual hay una visión entre que voy a rebajar tipos, pero no puedes. Yo creo que hay un cambio después de todo lo que estamos viendo. Hasta ahora la Fed era líder, quería bajar tipos de interés porque podía, había un efecto de desinflación, y ahora si baja tipos de interés es porque debe, porque los últimos datos de desempleo que hemos visto no son alarmantes, pero la historia nos dice que esto se prende como una llama. En el momento en el que empiezas a ver deterioro del mercado laboral puede haber. Con lo cual, creemos que para el futuro hay que estar muy atento al mercado laboral. Hay muchas casas que durante este fin de semana están diciendo que en la medida que suba el 4% del desempleo en Estados Unidos podemos ver la primera bajada de tipos de interés. Nosotros creemos que tardará más. Y después, importante, el dato de la liquidez. Hemos visto cómo han rebajado de 60 billones a 25 la cantidad de recortes en tesoros. Es importante el toque de atención que la FED está haciendo a la liquidez. Con lo cual, empleo y liquidez han de ser los dos elementos que nos tienen que visualizar cuándo y cómo van a bajar tipos de interés. Bueno, al Banco Central Europeo le toca un papel, yo creo, para el cual no está preparado ni quiere asumir, que es liderar las políticas monetarias. Siempre la FED ha sido quien ha liderado los ciclos, al alza y a la baja, y por las circunstancias macroeconómicas nos encontramos con una situación donde el Banco Central Europeo, con una inflación de 2,4, que es una inflación muy próxima a su objetivo, está preparado para bajar tipos. ¿Junio o julio? ¿No? Incluso te están telegrafiando junio, pero bueno, aunque fuera julio, también sería un escenario bastante probable. La FED, por el contrario, está retrasando sus expectativas, ¿no? Es verdad que los dots oficiales todavía te apuntan a recortes, pero es verdad que siempre van con cierto retraso respecto a lo que va comunicando la FED en tiempo real casi, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el Banco Central Europeo, si lidera las bajadas de tipos, tiene un problema, que es que deprecia su divisa y entonces importa esa inflación. Entonces tampoco les gusta. Entonces, pensamos que las bajadas de tipos que se van a producir del Banco Central Europeo, pues todavía te caben 3 o 4 bajadas. Nosotros apostamos más por 3, empezando en julio, aunque empezara en julio a bajar. Y la FED, nuestra previsión, pues que todavía hay tiempo de 1 o 2 bajadas este año. Entonces un poco se cambian las tornas, ¿no? El Banco Central Europeo liderando bajadas, pero creo que lo va a hacer tímidamente. ¿Por qué? Porque no se puede separar mucho del ritmo que pueda tener la Reserva Federal. El Banco Central Europeo parece evidente que está dando más importancia al crecimiento, porque nosotros desde hace 3 o 4 trimestres nuestra cartera renta variable, compañías de pequeña y mediana capitalización, estamos viendo un proceso de deflación estructural en las cadenas de suministro, en el coste de materia prima, o sea que en realidad, por complementar lo perfectamente explicado por David y Luis, Europa pareciera que tiene en el corto o medio plazo una deflación estructural en términos de costes de materia prima y el Banco Central Europeo está primando ese crecimiento mucho más ligero en relativo con Estados Unidos o con otras economías que comentaba Luis al principio. Entonces, en ese sentido, podemos tener quizás un verano de buenas noticias si en Europa se bajan tipos de interés. Que luego podamos importar inflación, eso puede ser, pero yo creo que en este momento se está primando que tengamos un crecimiento un poco más robusto.
Mirando a esos grandes temas que son el gran paraguas, pero estoy señalando como también decías, ¿no? Hace un momento, David, estamos también pendientes de la campaña de resultados, lo estáis señalando, cómo la capacidad de sorpresa ahora ya tiene que jugar un peso importante por las expectativas que el mercado tiene, y a estas alturas de la película toca preguntaros de alguna manera qué grado de visibilidad estáis viendo una vez que estamos asistiendo a esa cascada de resultados, y también, de alguna manera, qué sectores o qué temáticas ahora mismo tienen que estar sí o sí en la cartera, ya sean pequeñas o medianas empresas por capitalización, ya sean otras grandes, o todo, mirando, ¿no? Por ejemplo, esa inteligencia artificial que está siendo también, cómo va, ¿no? Haciéndose transversal, más o menos va a ir atravesándonos a todos. Quería ver, de alguna manera, en vuestro análisis, una vez en esa campaña de presentación, ¿cuál es ahora mismo la visibilidad, cómo veis, hacia dónde va a ser, bueno, cuál es la lectura ahora mismo a la hora de diseñar la estrategia? Francisco. Bueno, yo creo que tenemos que seguir siendo selectivos, ¿eh? O sea, compañías con poder de fijación de precio, la inflación está controlada un poco más en Europa, pero tenemos que seguir invirtiendo en compañías que tengan altos márgenes sobre EBITDA, compañías que tengan barreras de entrada sólidas, eso por descontado, ¿no? La visibilidad está siendo interesante durante la presentación de resultados del primer trimestre. Nosotros, por dar un dato, más del 70% de nuestra cartera está manteniendo o aumentando guidance para los próximos trimestres. Y eso es un dato muy relevante, ¿no? En cuanto a, hay una demanda sana. Evidentemente esto depende mucho del nicho de mercado donde estés invertido, ¿no? Antes hablabas de algunos sectores. Para nosotros sectores claves en Europa, hablando de Europa, pero que también tiene una connotación global por el efecto que tiene en otras economías, son los semiconductores, la automatización industrial, evidentemente la innovación digital, la electrificación industrial. Esos son nichos de mercado donde Europa está liderando una transformación tecnológica y que nosotros invertimos desde hace muchos años. Entonces, visibilidad alta sobre resultados que están siendo bastante positivos, con compañías, algunas de ellas ligadas más a tecnología médica o alguna industrial, que ha sido algo más decepcionante en el primer trimestre, pero que no dejan de ser compañías que están aumentando guidance para los próximos trimestres, con lo cual allí puede ser una oportunidad interesante. Luis. Sí, nosotros la publicación de resultados ha sido buena, el contexto es favorable desde el punto de vista de crecimiento de beneficios. En esta última corrección que comentaba David, pues bueno, ha sido una corrección, podríamos decir, sana, en el sentido de que los múltiplos se han relajado. No ha venido como consecuencia de un deterioro de los fundamentales, sino ha venido como, digamos, una cierta compresión de múltiplos, ¿no? Nosotros, nuestra filosofía es una gestión activa, y es una filosofía basada en quality, definiendo quality por compañías líderes, compañías con una posición predominante en sus mercados y en sus industrias, que conlleva barreras de entrada, compañías poco endeudadas y compañías con, digamos, con pricing power en sus negocios. Entonces, en ese aspecto seguimos con esa filosofía, no tanto geográficamente, no tanto sectorialmente, sino con esos parámetros, y ahí puede caer, pues bueno, diferentes sectores, ¿no? Es verdad que las grandes tecnológicas, las marcas que todos conocemos, pues están ahí en nuestras carteras, pero no nos ceñimos a un estilo en concreto o en un sector concreto. Un poco por complementar lo que bien han explicado los compañeros, los resultados pueden dejar tres tipos de dudas. Uno, actualmente todo el mercado está diciendo si me quedo en Estados Unidos o diversifico. Los flujos están siendo muy positivos para Europa. La semana pasada veíamos la primera entrada de flujos dentro de fondos de inversión europeos a nivel global. Pero en Europa estamos viendo que, así como en Estados Unidos el 76% de las compañías baten resultados frente a una media del 66%, en Europa es el 58% frente a una media de 54%. Y si nos vamos a ingresos, peor, porque estamos con 49% de sorpresas frente a una media histórica de 54%. Europa todavía está dejando mucho que desear a la hora de apostar firmemente por ella. Después, la segunda gran duda es economía real contra grandes tendencias. Yum Brands, Starbucks, eBay, PayPal nos han dejado una serie de avisos respecto a que la economía real no va tan bien como nos están diciendo las grandes tecnológicas. Y por último, habría que hablar sobre toda la gran tecnología, AMD, ASML, Supermicro,
todas estas compañías no han dado muy buenas guías para el sector que está liderando las grandes tendencias. El día 22 tenemos la salida en publicación de Nvidia. Todo esto ha de mantener en vilo al mercado antes de la publicación. Y ya viendo la gran tecnología, esa es la gran pregunta. ¿Tenemos que seguir invertidos en tecnología? Nosotros estamos saliendo de Estados Unidos con mucha ponderación en tecnología porque pensamos que mucho de lo que los analistas están descontando necesita grandes cantidades de inversión antes de florecer. Y nos parece demasiado pronto para poder invertir y estar muy invertido en ellos. Estáis hablando sobre todo de lo que está siendo la visibilidad de esa campaña de resultados. Es un momento en que a la hora de mirar renta variable, la renta fija también, ¿cuál es ahora mismo el peso en la configuración de la cartera? ¿Dónde miráis, sobre todo si es deuda soberana, si es high yield? No sé cuál es la visión ahora mismo desde Santa Lucía. Sí, nosotros el posicionamiento en Santa Lucía Asset Management es, de momento, sobreponderados en duración. Es verdad que lo hemos gestionado activamente. En el año 2022 fue clave estar con muy poquita duración, muy underweight, muy infraponderados, pero hemos ido construyendo duración. Es verdad que este año ha habido mucha volatilidad. Es verdad que este año se han puesto en duda las bajadas de tipos, como hemos comentado antes, pero nosotros pensamos que la situación actual, los tipos reales de los activos de máxima calidad, por primera vez, teniendo en cuenta la inflación actual, están en niveles históricamente atractivos. Si te quieres comprar activos de máxima calidad, AAA, deuda, etcétera. Entonces, en ese aspecto, ese anclaje es muy sólido, ¿no? para el futuro. Respecto a clases de activo, nosotros tenemos ahora un posicionamiento más equilibrado entre gobierno y crédito. Hemos estado sobreponderados en crédito durante muchos años y ahora hemos reequilibrado, hemos moderado esa apuesta. Dentro del mundo de gobiernos, pues nos sigue gustando Italia, porque bueno, pensamos que la periferia está disfrutando de, primero, un crecimiento mayor que el mundo core, que Alemania, etcétera, que tiene que replantear su modelo productivo, y segundo, una mutualización un poco por la puerta de atrás, porque al final estas economías como Italia, España, Portugal, etcétera, se están beneficiando de una financiación de fondos europeos Next Generation que bueno, está, digamos, supliendo parte su financiación doméstica. Entonces, en periferia más positivos en Italia, y dentro del mundo del crédito hemos tenido una sobreponderación muy fuerte en financieros, que ha pagado, ha ido muy bien, ha convergido hacia no financieros, y ahora también estamos un poco pensando en reequilibrar ese posicionamiento de financieros versus no financieros en el mundo del crédito. Desde Colombia, Francisco. Yo lo único que pudiese aportar es, evidentemente la renta fija ha pasado a ser un activo ya competitivo, ¿no? Y el equity tiene ahora, o sea, la renta variable tiene ahora el deber o el reto de mantener ese equity premium histórico, ¿no? Entonces, la renta fija está dando, digamos, rentabilidades reales interesantes y es un competidor importante para esa diversidad de activos que habían tenido muchísimos inflows durante los años previos a la subida de tipos de interés, ¿no? A activos de riesgo, menos líquidos, como puede ser activos ilíquidos, infraestructuras, private equities, ¿no? Entonces yo creo que es interesante porque ahora hay un competidor real dentro del espectro de la inversión que el inversor está aprovechando con fuerza, con flujos importantes desde el año pasado ya. Desde Beca Finance. Pues las ideas que representa aquí mi compañero son muy fáciles de combinar con renta fija de alta calidad. Yo creo que en el escenario en el que nos movemos, que va a ser de bajo crecimiento, con una inflación que va a ser muy difícil de dar la vuelta, la renta fija tiene muchísimo valor. Yo dejaría para todos los que nos están viendo un aviso, ¿no? Hace varios meses vimos la primera caída, gran caída de la renta fija más volátil, todo el tramo triple C en Europa por 3 o 4 compañías se vino abajo. Y en las últimas semanas estamos viendo cómo esto también está yendo a más en Estados Unidos. Con lo cual son cantos de sirena o avisos que nos están diciendo que hay que ser muy selectivo, que hay que tener una cartera robusta y que, como antes os decía, nuestro escenario es de recesión para finales de este año o principios del que viene, con lo cual tiene todo el sentido del mundo estar comprando renta fija por bajada de tipos de interés o por los cupones que actualmente te está pagando, pero siendo muy selectivos y teniendo bastante calidad.
En este escenario, mirando además cada uno, ¿no? Donde estáis focalizados, mirando a cuáles van a ser los principales catalizadores, los principales apuestas, ¿no? O tal vez los principales cauces a vigilar a la hora de diseñar esa estrategia, ¿por dónde pasan mirando a esas pequeñas, medianas empresas? Javier. Llevamos 2 años complicados para la categoría, para las pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, porque evidentemente esa es la parte del equity más expuesto a los movimientos de tipos de interés, ¿no? Nosotros tenemos mucha sensibilidad, o sea, nuestras compañías tienen mucha sensibilidad a qué están haciendo los tipos de interés. Si suben, nosotros sufrimos, y si bajan, somos también los primeros en despegar, ¿no? Entonces, para nosotros es un momento históricamente interesante para la estrategia y para la categoría. Las valoraciones han caído en torno a un 60% en comparación a finales del 21, principios del 22. Y no solamente en términos cuantitativos, hay una oportunidad para nosotros, para ese inversor, evidentemente, y aquí abro paréntesis, de medio-largo plazo, porque para invertir en este tipo de activos necesitas horizontes temporales de 3-5 años como mínimo, ¿no? Pero es verdad que no solo desde un punto de vista cuantitativo, en donde la valoración a día de hoy está por debajo de su media histórica, pero también a nivel cualitativo, porque es importante lo que comentábamos antes. Es verdad que David comentaba datos macros europeos, y si vemos Europa desde un punto de vista macro, hay mucho por hacer. Pero ¿qué pasa? Que si eres selectivo y si tienes la capacidad de seleccionar esas compañías que realmente tienen una exposición global de sus ventas, están digamos, desarrollando tecnología en nichos de mercado de alto crecimiento, allí hay mucho valor. Allí hay un potencial muy interesante para ese inversor de largo plazo, que nosotros creemos que evidentemente estamos en un timing mucho más atractivo hoy durante esta tertulia, que hace seguramente algunos meses. Sí, en la parte un poco drivers, bueno, yo empezaría un poco top-down, pues tema geopolítico, ¿no? Estamos ahí siempre. Es verdad que la aproximación a Estados Unidos con respecto a China en las últimas semanas parece una aproximación más constructiva. Se han dado cuenta que se necesita, con todas las diferencias del mundo, pero que no, una guerra comercial no conduce a nada positivo. Es verdad que tenemos las elecciones en noviembre y pueden cambiar las tornas si viene Trump, pero de momento la administración Biden está tratando de suavizar. Esto debería de favorecer a la renta variable emergente y China, que ha sido muy castigada, a pesar de que en las últimas semanas se ha recuperado algo. Si miramos en los últimos trimestres o en el último año, pues ha sido una bolsa muy castigada precisamente por esas fricciones comerciales, de seguridad, de propiedad intelectual, todos estos problemas. Entonces, por ese lado, vemos cierto recorrido a que haga algo de recuperación las bolsas emergentes y la bolsa china, ligada también a un dólar más débil. Si la Fed pues tiene una política más suave, beneficia a emergentes, por un lado, y por otro lado, pues bueno, todos los conflictos que tenemos, a ver cómo desembocan. Esperemos que no vaya a más por el tema de precios de crudo, por el tema de suministros, etcétera, etcétera, ¿no? Que no haya más tensiones por ese lado. Por el lado macro, la duda es si la macro se acaba agotando después de tanto tiempo, pues con tipos de interés, entre comillas, altos. Entonces hay que ver cómo la macro va aguantando. De momento aguanta bien, pero hay que vigilar que Estados Unidos, que está siendo el motor, digamos, de la economía occidental global, pues no desacelera. El último dato de empleo fue algo más débil. Es verdad que partes de desempleo muy bajo, casi mínimos históricos, casi pleno empleo, pero hay que vigilar un poco la resistencia de la economía americana a todas estas subidas de tipos. Y por último, y no por menos importante, inflación y tipos de interés. La inflación está siendo más resistente a llegar al 2, pero bueno, que en Europa se están consiguiendo ya acercarse, y por tanto ahí va a determinar políticas monetarias como bueno, pues de positivas para los mercados en términos de bajadas de tipos, se van a ir cristalizando. Entonces yo creo que esas son un poco las claves que hay que seguir vigilando de cara un poco al momentum de mercados. Mis compañeros, la verdad es que lo hacen fantásticamente y han resumido todo. Pero yo solo dejaría, nosotros que estamos constantemente leyendo, dejaría solo un titular que se hacía público durante el fin de semana, y es que el 43% de las pequeñas compañías en Estados Unidos no han podido pagar el 100% de las rentas de los locales que actualmente tienen para desarrollar su actividad en el mes de abril. Esto te abre un gran interrogante, es qué va a pasar en Estados Unidos, cómo está evolucionando la liquidez entre esas pequeñas compañías en esa sociedad,
Y no solo en esa sociedad, sino también cómo está implementándose esto en los grandes inversores. Y después, como antes hablaba Luis, el impacto que esto puede tener en empleo, ¿no? Con lo que nosotros diríamos que sigamos la economía real, que muchas veces se diferencia muy mucho de la economía financiera, que creo que nos va a dar la respuesta respecto a cómo y dónde tenemos que estar, con muchas ideas de diversificación, como antes decía Francisco. Pues muchísimas gracias por habernos ayudado a poner sobre la mesa toda esa visión sobre el mercado. David Azcona, de Beca Finance, Francisco Javier Rodríguez de Aguirre, de Lombia Capital, y Luis Merino González, de Santa Lucía Asset Management. Gracias a los tres. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pequeña pausa para